Voces de la Democracia, un podcast de la comunidad IEG donde todas las voces y opiniones cuentan. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan? Bienvenidas a un nuevo episodio de Voces de la Democracia, un podcast del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, un espacio donde abrimos micrófonos para temas que nos importan. Yo soy Esteban. Y yo soy Noelia. Gracias por acompañarnos en una conversación más. Hoy hablaremos sobre cómo desde la escuela y la convivencia diaria podemos construir entornos de respeto, solidaridad e igualdad. Mi querida Noelia, por favor te voy a pedir que nos puedas contar quién nos estará acompañando como invitada en el episodio de hoy. Hoy estamos muy contentos porque contamos con la presencia de Zaira Ramos. Ella es programadora cultural, comunicóloga y gestora, pero mejor que ella nos cuente un poco de quién es y qué hace. Muchísimas gracias, Zaira, por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias Esteban, Noelia, por la invitación. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, sí, yo soy programadora cultural, pero bueno, me dedico mucho a generar espacios de formación y de acompañamiento en temas culturales y artísticos que contribuyen a la construcción de paz. Entonces he trabajado en diferentes espacios como el Centro Cultural de España en México, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y otras pequeñas colaboraciones en diferentes espacios, pero todos justo pensando en cómo podemos articular desde el arte y la cultura diferentes elementos creativos o propuestas creativas que nos ayudan a construir paz a través de la cultura. Pues muchísimas gracias, querida Zaira. Bienvenida. Es un gusto poder platicar contigo y platicarles un poco a las personas que nos están escuchando que el episodio del día de hoy lleva por título Hacia una educación para la paz en niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido, querida Zaira, quisiera pedirte que por favor nos pudieras un poquito platicar qué significa realmente hablar de la cultura de la paz. Claro, pues es ahí como un concepto compuesto que habla de cultura, que habla de paz, ¿no? Entonces es importante entender que tiene que ver con un proceso de educación social, ¿no? Así como aprendemos a veces a relacionarnos de maneras violentas o de maneras agresivas, pues tenemos que generar diferentes espacios donde nos podamos vincular más desde el respeto, desde la solidaridad, desde el respeto a las diferencias y a las diversidades con las que estamos, desde el diálogo, la comunicación. Entonces vivimos actualmente en una sociedad que pone al frente de todo la mercancía, el dinero, ¿no? Entonces como que es más bien pensar ahora en cómo desde las maneras en que nos relacionamos y que podemos relacionarnos de todas formas, o sea, individualmente, con nuestras parejas, con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras compañeras en la escuela, cómo podemos vincularnos de una manera más sana y consciente, ¿no? También pensar justo que los conflictos existen y que qué bueno que existen porque entonces nos permiten seguir avanzando, pero es pensar desde la cultura de paz que esos conflictos no se tienen que resolver ni de manera violenta ni de manera agresiva, sino a través del diálogo y la comprensión de lo que está sucediendo con la otra persona. Entonces, justo pensar la cultura de paz para mí es como poner en el centro la vida, ¿no? Y el cuidado tanto personal como hacia las otras personas con las que estamos. Y ahora pues pensando un poco en el tema de este episodio que tiene que ver con la educación, con la escuela, niños, niñas, pues también es importante que quienes están al frente de los grupos pues piensen desde ese espacio, ¿no? Desde un tema de cuidado y de acompañamiento a estas personas que están en construcción. Qué interesante, Zaira, esto que nos comentas. Creo que la cultura de la paz es un término que cada vez empieza a sonar más, que cada vez empezamos a escuchar y es importante entender un poco más allá de qué se habla, ¿no? Es importante a veces hacer los saltos y reflexionar en cómo podemos convivir. Me gustó mucho esta parte que dices de manera sana y consciente, ¿no? Pero también me parece que es un camino largo que hay que construir. Y a veces cuando hay que construir estos cambios en la sociedad, un punto importante desde el que podemos empezar, porque las semillas ahí rinden frutos muy bonitos, es con las niñas, niños y adolescentes. A ver, cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿qué valores crees que pudiéramos fomentar en niñas, niños y adolescentes para ir fomentando esta cultura de la paz? Pues mira, para mí llevo también muchos años trabajando ahí como coordinando talleres con niñas, niños y adolescentes, y para mí
mí es fundamental que primero se les reconozca como personas, ¿no? No como personitas, no como chiquitos, no como que no saben, ¿no? Sino como personas que están en construcción, igual que todos nosotros, porque tampoco es que sepamos qué estamos haciendo con nuestra vida. Si alguien sabe, pues que me avise cómo le hace. Pero pues son niñas y niños, son personas que están en construcción, que tienen derechos, que tienen voces, que tienen sueños, que tienen necesidades. Y entonces es importante ponerles en ese mismo espacio de dignidad que cualquier adulto o adulta que les esté acompañando. Eso principal, porque entonces les escuchas, y cuando escuchas a la otra persona, y sobre todo a niñas y niños y adolescentes, pues estás tratando de entender su mundo, porque muchas veces lo que nos pasa es que existe este término de adultocentrismo, que no sé si lo han escuchado, pero tiene que ver con una violencia específica hacia lo que piensan ellas y ellos, eliminándoles de todo tipo de toma de decisiones y de poder hablar, ¿no? Y entonces tú les dices qué es lo que tienen que hacer porque es lo que tú crees que es lo mejor, pero si no les escuchas, pues no sabes si sí es lo mejor, ¿no? Entonces creo que antes de querer fomentar en ellos o en ellas algo, es primero nosotras como personas adultas entenderles como estas personas completas, con derechos, y que también son ciudadanas y ciudadanos, porque, bueno, justo ahora pensando que ustedes que son del Instituto Electoral, la democracia y la ciudadanía va muchísimo más allá que con solo ir a votar, ¿no? Tiene que ver con un tema de participación, tiene que ver con un tema de cómo vamos construyendo la sociedad. Entonces, pensarles como un elemento muy importante de la construcción de la sociedad, de todas las personas que la conformamos, es valioso. Y luego también, pues justo, pues compartirles o enseñarles diferentes maneras de vincularnos desde el respeto, desde no discriminar a las otras personas a partir de las diferencias. A mí me gusta muchísimo más hablar de diversidad que de diferencias, porque cuando pones la diferencia al frente, pueden pensarse valores negativos de por qué la otra persona es diferente a mí, ¿no? Pero cuando empiezas desde la diversidad se piensa como más en positivo, ¿no? Son cosas que yo no tengo, pero que la otra persona le puede aportar a mi vida, no sé. Por ejemplo, pienso en niños y niñas migrantes que de repente llegan a otros entornos escolares, pues dices, pues bueno, este chico o chica nueva que llega, pues me puede enseñar de su cultura, puedo aprender de sus tradiciones, a lo mejor habla otro idioma y puedo también aprender de su idioma, ¿no? Entonces, si lo ponemos como en ese sentido más positivo de que la diversidad nos aporta, puede ser muchísimo más valioso para las niñas, los niños y los adolescentes, sobre todo pensando que pues la educación se empieza desde chicos y chicas, y no solo en la escuela, ¿no? Sino también en la casa. Entonces, si queremos que esta cultura de paz vaya creciendo y vaya germinando, pues hay que empezar desde las personas más pequeñas que habitan el espacio que estamos construyendo. Claro, me gusta mucho esto que refieres y me hace pensar un poco en las actividades que realizamos en las escuelas, ¿no? Justamente esta idea de la diversidad, ¿no? Más allá de la diferencia, es eso, ¿no? Cómo nos reconocemos como partes de una misma sociedad, de una misma comunidad, que tenemos aspiraciones, necesidades distintas, pero que siempre va a haber algo que nos une, ¿no? Y reconocer esa unidad a veces creo que no solamente es algo que se tiene que construir, sino que pasa, lo necesitamos como sociedad. Desafortunadamente, hoy por hoy, creo que estamos metidos en un grave problema de polarización en nuestro país, ¿no? De la negación del otro, de actos de discriminación. Y cómo estas cosas tan feas, tan horribles, pues ya lo decías hace un momento, los niños son personas que están en construcción, y si están siendo bombardeadas permanentemente por conductas de adultos que nos comportamos de esta manera, pues bueno, cuando llegan a entornos escolarizados, a veces ese tipo de prácticas y de conductas se repiten. En ese sentido, querida Zaira, quisiera, reconociendo el daño que le hace a nuestra sociedad, el tema de la discriminación, quisiera preguntarte, ¿por qué es importante practicar el valor del diálogo como un valor, como un principio ético que nos permite reconocernos como diferentes, pero al mismo tiempo como personas que podemos construir de manera conjunta para vivir en sociedades más armoniosas? ¿Por qué es importante el diálogo? Pues hay un refrán que dice que hablando se entiende la gente, ¿no? Muy Entonces, sí, ¿no? bonito. Que luego son así como esas sabidurías populares, que es muy básica, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cuando en los entornos escolares, cuando
cuando las niñas se ponen a jugar, pues se ponen de acuerdo de cuáles son las reglas, de quién va a hacer esta cosa, de a quién le toca atrapar, cuánto tiempo va a ser, cuáles son las bases, etc. O sea, el juego es como un elemento muy importante y muy básico de cómo podemos hablar sobre diálogo, sobre poner reglas y sobre todo convivir en un espacio, porque al final todas las personas que juegan aceptan esas reglas, ¿no? Entonces, el diálogo es muy importante para poder aceptar esas reglas y también para saber, bueno, si alguien hace trampa, pues esta solución va a ser como que el diálogo luego es muy menospreciado, pero también porque no nos han enseñado a tener una comunicación asertiva y afectiva, ¿no? O sea, como a saber decir lo que sentimos sin sentirnos mal, sin hacer sentir mal a la persona que está enfrente de nosotras. También, pues, muchas veces, y pensando más como desde estos espacios de niños, hombres, pues les dicen que no lloren, que no enseñan fragilidad, cuando pues ya después tenemos adolescentes y adultos que explotan con mayor facilidad, porque de niños no les dijeron que sí estaba bien llorar, que estaba bien hablar lo que sentían, ¿no? Entonces creo que bueno, yo como comunicóloga también pienso que el diálogo pues es una cosa muy básica, pero que tampoco es que nada más porque sepas hablar es que sepas dialogar, ¿no? Sino que es poder escuchar a la otra persona, entender qué es lo que te está diciendo, tú saber decir qué es lo que sientes sin necesidad de gritar, sin necesidad de ofender, ¿no? Entonces es ahí como que de pronto vivimos rodeados de muchas frustraciones y también es importante, los adultos, ¿no? Vivimos rodeados de muchas frustraciones y muchas cosas, pero también es importante decir que no es que sea una cuestión personal, ¿no? Sino que hay todo un tema estructural ahí que acecha diferentes violencias a las personas adultas que pues además de estar lidiando con lo que sucede en su casa o lo que sucede en la escuela, están lidiando con todo lo demás, ¿no? Con falta de trabajo, con falta de tiempo libre, con traslados súper largos, con que el dinero no alcanza para comprar. Entonces, de pronto, ahora a mí me llama mucho la atención, como decía Noelia hace rato, que ahora parece que se habla mucho de construcción de paz. Yo digo que está de moda y que bueno que está de moda, pero porque ya vieron que se necesita, ¿no? Pero llevamos mucho tiempo, o sea, por ejemplo, yo llevo 12 años trabajando estos temas, hablando sobre respeto, sobre solidaridad, sobre diálogo, sobre poner a las niñas y a los niños en el centro, porque son personas con derechos, son ciudadanas, etcétera. Ahora, hace 3, 4 años me vienen a decir que lo que hago es construcción de paz. Entonces es como, bueno, está bien, ¿no? Está bueno, pero pues pongámonos a hablar realmente qué es eso, ¿no? Porque después al rato, dentro de 5 años nos van a cambiar otra vez los términos, pero vamos a seguir sin entender cómo podemos construir sociedades más justas, más solidarias y de diálogo y que sepamos que podamos expresar, ¿no? Y eso es súper importante en un espacio o en un país que se dice ser democrático y que va desde lo más pequeño de decir cómo te sientes y si tienes hambre o no, hasta tener grandes conversaciones sobre legislaciones y sobre decidir qué es lo que sucede en el país. Así es, Zaira, ahorita has dicho muchas cosas que me dejan reflexionando profundamente, sobre todo en este compromiso que tenemos en el diálogo, ¿no? Porque es una participación activa, tanto la escucha como el propiamente hablar. A veces creemos o hay tanta esta necesidad de expresar nuestras ideas o de hacer valer de alguna forma nuestras ideas que perdemos un poco ese respeto a la diversidad y ese trabajo en conjunto para construir algo, ¿no? Que es también algo de lo que nos comentas que aporta mucho la diversidad con este enriquecimiento que podemos tener de todo lo que representa la sociedad, todos los que estamos representados. Justo en esta línea y considerando que niñas, niños y adolescentes conviven en estos espacios escolares durante tanto tiempo, que permanecen ahí, que ellos son a los que debemos de escuchar. ¿Tú crees que sea importante su participación o fomentar la participación de ellos, escucharlos a ellos para crear las normas de convivencia, para crear las reglas escolares? ¿Has tenido experiencia en estos casos? ¿Cómo has visto esta situación? Y si tú ya tienes como experiencia de ha funcionado mejor, cuéntanos un poco de... Mira, pues yo en entornos escolarizados como tal, ¿no? Pero sí, como les comentaba, he como coordinado diferentes talleres que tienen más que ver con creatividad, con prácticas artísticas y funcionan muy bien tomarles en cuenta para hacer los acuerdos en las aulas o en los espacios de conocimiento, porque se comprometen. No es que tú llegas y les dices, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y te van a decir, órale, gracias, lo tomaré en cuenta, a que les
preguntes a todas y todos cuáles creen que son las mejores maneras en que pueden convivir. Entonces, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a soltar sus ideas, pues se comprometen porque ya ven ahí en una lista de acuerdos propuestas suyas y no propuestas que les fueron imponer. Entonces, eso me parece básico y fundamental, ¿no? Como les decía hace rato, el juego también es como una herramienta muy, muy indispensable, no solo, primeramente porque se hacen reglas y todos están de acuerdo en esas reglas para jugar. Habrá quienes no y están en su derecho de no hacerlo, pero quienes sí aceptan como todo ese mundo, y ese también me parece como un juego muy interesante sobre cómo después se pueden poner de acuerdo para otras cosas en la vida adulta. Y luego también, pues digo, como les comento, pues yo soy programadora cultural, soy gestora, trabajo desde el ámbito cultural, pues es muy importante como incentivar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, porque entonces tienes otras maneras de resolver las cosas, ¿no? O sea, ya puedes hacer una mariposa de 1000 formas, no solamente de la forma que te enseñan, ¿no? Puedes hacer árboles de diferentes colores, de diferentes formas, no solo como te han enseñado que se tienen que hacer los árboles. Entonces, como que fomentar este pensamiento crítico y este pensamiento creativo, pues es básico también para la formación de construcción de paz, porque entonces te ayuda a aprender a resolver los problemas de otras maneras, ¿no? O a ser más creativos, en vez de irte solamente por el hecho de enojarte, cómo puedes creativamente pensar en otras cosas o pensar críticamente si ese enojo es válido, tiene razón de ser, cómo lo puedes manejar tú como persona para justo como no entrar en conflictos mayores con quien tienes enfrente, ¿no? Entonces el diálogo es muy importante, yo creo que son cosas básicas, tomarles en cuenta para hacer los acuerdos de convivencia también son muy importantes. Hay una frase de un grupo que se dedica a la coreografía que me gusta mucho que dice que hay que poner atención y que poner atención es basearse de lo que una misma piensa, ¿no? De lo que tú piensas que a los niños les puede gustar, de lo que tú piensas que los niños y las niñas hacen, de lo que tú piensas que pueden ser problemas. Entonces poner atención es poner atención, verles, escucharles, y entonces más allá de lo que tú piensas y de estos juicios que puedes tener sobre ellas y ellos, es si ya les escuchas, pues entonces ya tienes más claridad en vez de estar andando suponiendo cosas, ¿no? Entonces eso me parece también como muy bonito y muy importante. No sé ahora muy bien cómo funcionan las escuelas porque dejé de ir a la escuela hace mucho tiempo, pero pues yo recuerdo de niña que todo el tiempo nos tenían sentadas, escuchando, sin participar, como un adoctrinamiento y disciplina que luego ni siquiera eran necesarias, ¿no? Entonces eso también pues va cortando estos procesos de participación que son fundamentales en la vida adulta, estos procesos de pensar críticamente lo que estás haciendo, de ser creativos más allá de aprender pues matemáticas, que pues algunas cosas ya ni te sirven en la vida adulta, ¿no? Entonces creo que es importante también como pensar en los contenidos y en los contenidos educativos y cómo en esos contenidos educativos se traducen a formas más creativas y más conscientes pues de compartir el conocimiento. Pues sí, tienes toda la razón, mi querida Zaira. Y fíjate que ahorita estaba pensando un poquito en esto que nos platicabas respecto de que justamente nosotros como autoridad electoral sabemos que nuestro trabajo no solamente consiste particularmente en organizar elecciones, que claro es la parte más visible, ¿no? Sino en justamente garantizar derechos político-electorales. Y garantizar los derechos significa pues justamente hacer un trabajo de promoción de los valores cívicos, de promoción de la participación en particular, pero saber que es un tema que se tiene que, bueno, que hemos asumido la responsabilidad no solamente de llevarlo a las personas que son adultas, sino que reconocer que las niñas y los niños también son personas no sujetas de derechos, que tienen derechos y que también tienen posibilidad de ejercer, insisto, este derecho de participar. En ese sentido, querida Zaira, y desde tu experiencia, quisiera pedirte si hay la posibilidad de que nos pudieras compartir alguna experiencia, alguna recomendación, sobre todo a nosotros que tenemos ahí la responsabilidad de llevar este tipo de trabajos a las escuelas y atendemos públicos
re diversos, porque vamos así como vamos a universidades a hacer ejercicios de promoción de la participación, pues también estamos en preparatorias, estamos también en secundarias, estamos en primarias, y a veces, híjole, allegarnos de ciertos materiales lúdicos, ¿no? Que nos permitan justamente que el aprendizaje sea pues mucho mayor. A veces se nos complica un poco, pero tú que ya tienes un camino andado, pedirte, querida Zaira, si pudieras un poquito platicarnos eso, qué instrumentos o materiales lúdicos podrían abonar a esta enseñanza de la cultura de la paz, considerando todos estos entornos. Pues mira, yo luego tengo, y no es por decírselos a ustedes, pero luego tengo mis reservas con respecto a cuando se llevan actividades a escuelas, cuando se llevan actividades de 1 o 2 horas y no regresan hasta 3 meses después o más tiempo, ¿no? Entonces eso significa que son como momentos donde nada más van a peinar un poco la zona y entonces no hay un trabajo de profundidad. Y eso tiene que ver también como con los lineamientos que ponen las instituciones, con el tiempo que tenemos o no tenemos para hacer las cosas, pero en ese sentido, ese tipo de actividades que son como cortas, muy efímeras, pues terminan por no llegar. Y creo que es importante hacerles saber a quienes toman este tipo de decisiones que hay que tener un trabajo más profundo, o sea, para que realmente se vean los resultados, para que realmente sean efectivos, hay que tener trabajos muchísimo más profundos, no cosas de solo 1 hora cada 3 meses, sino ir acompañando a lo mejor una vez a la semana durante cierto tiempo para que puedan ir viendo el progreso de cómo estos contenidos que ustedes están aportando realmente están teniendo impacto o realmente se están entendiendo, porque en 1 o 2 horas que están ahí no sé si pueden tenerlo, les puedo asegurar que no, pero necesitamos tener el tiempo para poder acompañar a las niñas y a los niños en este tipo de procesos. La paz, a mí luego me preguntan mucho así como, oye, Sayi, ¿cómo sabemos que ya construimos paz? Y yo, pues no lo vas a saber. Lo que sí, o sea, no es que tú digas, bueno, yo haciendo esto sé que aquí ya construí paz y que ya llegamos a la paz, ¿no? Entonces, más bien es algo que se va construyendo y que se tiene que sostener en el tiempo. Entonces, si es algo que se sostiene en el tiempo, no lo vas a lograr con 1 hora con los grupos, por más que quieras, por más que tengas las cosas lúdicas más hermosas y los juegos más maravillosos, no lo vas a lograr, porque es algo que se tiene que sostener en el tiempo y que tiene que ser progresivo, que tienes que ir avanzando, ¿no? Entonces, eso como primero, pero sé que hay muchos obstáculos para poder permanecer en los espacios. Segundo, pues a mí me parece como muy importante, como ya les decía, los juegos, ¿no? Como poder hacer estos ejercicios de construir reglas, seguirlos y divertirse. Hay otras cosas que se llaman círculos de paz, que son como más espacios donde podemos platicar, donde las personas se pueden sentir seguras, donde pueden expresar sus sentimientos, a lo mejor ustedes recoger algunas bitácoras y compartirlos con las autoridades educativas. Otra cosa que a mí me ha funcionado mucho en otros proyectos que he estado es como generar estas herramientas creativas, por ejemplo, hacer pequeñas cápsulas de radio con niñas y niños, ¿no? O sea, como entrevistarles, preguntarles sobre algunos temas en general, a lo mejor después en algún otro momento que ustedes vayan, que ellas y ellos mismos les compartan qué es lo que quieren hacer en un programa radiofónico, hacer collage para hablar a lo mejor de los temas que les preocupan a los niños y a las niñas. Yo hace unos años trabajaba en una estación de radio y teníamos talleres con niñas y niños y pues tienen una preocupación genuina por el medio ambiente, ¿no? Entonces a lo mejor hacer collage sobre problemas medioambientales o sobre inventar máquinas que les ayuden a mejorar algunas condiciones del futuro, ¿no? Por eso aquí les digo que es muy importante lo creativo, si las herramientas artísticas, a mí también justo me gusta más hablar de herramientas artísticas que de arte, porque entonces los pones en un piso más común, es decir, si tú quieres tocar música, puedes hacerlo, si quieres dibujarlo, puedes hacerlo, si quieres bailar, puedes hacerlo, no necesitas ser el gran artista para poder lograrlo, y también esos son elementos donde las emociones se pueden sacar de otras maneras que no sean las violencias físicas, donde puedes sacar como tus creatividades, ¿no? Entonces creo que tomar como más en cuenta los elementos creativos de cualquier cosa pueden ser importantes, más allá de sentar a las niñas y a los niños a escuchar lo que ustedes tienen que decir o lo que los adultos tenemos que decir. Wow, Zaira, nos has dado la retroalimentación de la vida en 5 minutos y creo que nos dejas en perspectiva la importancia de la vinculación interinstitucional
no solamente son maestros, no solamente es el instituto. Si bien no podemos permanecer en las aulas todo el tiempo, hay instituciones que sí permanecen con las que podemos colaborar para ir fomentando estas ideas, para ir de alguna manera aportando a que se fomente esta cultura de la paz. Y tienes razón, si no es sostenible, no vamos a transformar este ambiente que nos manda violencia generalizada desde muchas perspectivas, ¿no? Y que también esta participación ciudadana que tenemos es producto de generaciones que ya crecimos y que también reflejamos algo en esta cuestión y que hay mucho por aprender. Hay que practicarlo diario. Creo que me llevo esta cuestión con lo que nos dices que hay que hacerlo sostenible, porque es muy importante. Zaira, para no abusar más de tu tiempo, te agradezco enormemente lo que nos compartes el día de hoy, tu experiencia que es muy valiosa, la retroalimentación que es de verdad privilegiada haberla escuchado a nuestros esfuerzos y trabajos que hacemos en la escuela. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Te cedo el uso de la voz para que te despidas, Zaira. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Yo solo una cosa última que quisiera comentarles es que la construcción de paz no es tarea o no es que solo unas cuantas personas podamos hacerlo, sino están todas, ¿no? O sea, las personas que están en el mercado, quienes están legislando, quienes manejan el transporte público, quienes estamos aquí. La construcción de paz es un tema de todas y de todos. Todos podemos hacerlo, desde cambiar la manera en que nos vinculamos individualmente en nuestra casa, con nuestras vecinas, con nuestros entornos cercanos, que tiene que ver justo con poner en el centro la vida, en poner en el centro el cuidado y en poner en el centro el dialogar para construir acuerdos juntas y juntos. Entonces, que no se espanten si escuchan cultura de paz o construcción de paz, porque no es algo ajeno, pareciera algo ajeno, pero no lo es. Entonces, solo eso, ¿no? Como que todas podemos poner nuestro granito para poder seguir construyendo una sociedad más justa, solidaria y empática. Y pues nada, agradezco mucho la invitación, espero que les haya servido algo de lo que les puedo comentar por acá. Y pues nada, muchas gracias a Esteban, Noelia, Mayra, Miriam por todo, y pues espero que tengan un gran cierre de temporada y que vengan más episodios de este podcast. Estimada Zaira, te agradecemos muchísimo. Nos vamos con hartas reflexiones. Ojalá nos podamos tener en algún otro momento la posibilidad de volvernos a platicar, porque creo que quedaron ahí varios temas pendientes que a mí sí me gustaría de manera más particular poder preguntarte, platicar contigo. También queremos agradecer a quienes nos están escuchando, a quienes nos recomiendan y utilizan esta información brindada a través de este proyecto del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y les invitamos a seguirnos en las redes sociales del instituto y compartir estos episodios con sus amistades y familiares. Nos escuchamos en la próxima entrega de Voces de la Democracia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios de Voces de la Democracia, una producción del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEG.